Saludos amigos, ¿qué tal? Hoy se lanzó el primer corto animado Preludio de Midnight. Estos son los cortos que dan una pequeña introducción a la nueva expansión y es una tradición que viene desde las épocas de Mists of Pandaria con las cargas de Xiao Hao, después en Walo Soberano con los Señores de la Guerra, después con los Presagistas de Legión y así hasta nuestros tiempos actuales. De hecho, ya estaba algo asustado porque Midnight se acerca lentamente y no había ninguna señal de los cortos, así que llegué a pensar que no veríamos ninguno. Por suerte, hoy salió el primero. Y de hecho estos cortos siempre salían los días martes, nunca han salido un lunes, así que me agarró algo desprevenido porque hoy lunes iba a subir un video de otra cosa, pero lo voy a dejar para mañana o pasado. Así que ahora vamos a pasar a analizar, explicar y opinar sobre esta nueva cinemática. La cinemática al parecer ocurre después de la raid Forja Mana Omega ubicada en Karesh y que sería la última raid de The War Within. En esta banda nos enfrentamos a Rey del Nexo, Shal Hadar, un personaje clave para la raza de los Etéreos. Él fue su rey y quien los lideró tras la destrucción de Karesh a manos de Dimensios, solo para terminar aliándose finalmente con el Señor del Vacío. En Karesh, el Rey del Nexo dirige a la Guardia de las Sombras, un ejército de Etéreos que sirve al Vacío y a Dimensios. Sin embargo, durante la raid aniquilamos a casi todo el ejército del Rey del Nexo y lo derrotamos. Entonces aparece Xal'atath, quien toma el control de Shal Hadar al verlo como un esbirro extremadamente poderoso que puede servirle ahora. Eso es lo que sabemos hasta ahora, lo que habíamos visto en la raid, y acá es donde comienza la cinemática, que al parecer transcurre en Tormenta del Vacío, una de las zonas de Midnight. Esto deja un pequeño interrogante. Xal'atath ya había capturado a Shal Hadar durante la raid, así que hay dos posibilidades: o bien Shal Hadar logró escapar de su control e intentó liberar a sus hermanos, o fue la propia Xal'atath quien lo dejó escapar para poder convencerlo, o incluso para que las demás criaturas del vacío disfrutaran de la pelea. Las criaturas que vemos aquí pertenecen a la hueste devoradora, el nuevo ejército de Xal'atath que veremos en Midnight, y sabemos que estas entidades disfrutan del sufrimiento y de ver a otros combatir. Sea como sea, Shal Hadar está aquí junto a los pocos miembros que quedan de la Guardia de las Sombras, intentando escapar de los avisarios y de otras aberraciones del vacío. Un pequeño detalle que me gustó muchísimo y que también vimos en la cinemática CGI de Midnight es que estos avisarios caen del cielo como si fueran infernales, aunque no generan el mismo impacto al aterrizar, ya que al final siguen siendo etéreos y no tienen el peso de un infernal. A medida que avanza la batalla, las fuerzas de la Guardia de la Sombra empiezan a verse completamente superadas. Varios soldados caen ante las criaturas del vacío. En medio del caos vemos al Rey del Nexo, Shal Hadar, siendo derribado por un avisario gigante que le exige que se rinda y que se una a Xal'atath. Y acá es importante aclarar algo: Shal Hadar y sus etéreos no estaban aliados como tal a Xal'atath. Si bien había miembros de la Guardia de la Sombra que estaban aliados con Xal'atath, el ejército principal no estaba aliado con ella, sino que estaban aliados con Dimensios. De hecho, en la raid de Forja Mana Omega, Xal'atath llega a unirse a nosotros y mata a muchos etéreos. Por eso cuando el avisario le pide que se una a ella, probablemente se deba a que ahora Xal'atath es la nueva líder del vacío, con Dimensios fuera del juego. El rey se niega y le abre la boca de par en par al avisario, una escena que me recordó muchísimo a cuando King Kong le abre la mandíbula al dinosaurio. Shal Hadar extrae la energía de la criatura y la utiliza para activar un portal cercano que podría permitirle escapar. Pero justo cuando está a punto de cruzarlo, aparece Xal'atath, le exige que se rinda y que ponga fin a esta resistencia inútil. Si se une a ella tendrá una libertad inimaginable. Shal Hadar responde que son promesas vacías, que ella no sabe lo que sufrir, y entonces llega una gran revelación. Xal'atath explica que se la conoce como la emisaria de Dimensios, también como la daga del Imperio Oscuro. Este pequeño diálogo parece hacer referencia a que Xal'atath ha tenido muchísimos orígenes a lo largo del tiempo y que nunca quedó claro cuál era el real, si fue una daga, si fue la garra de Shar, si fue el quinto dios antiguo, si era una señora del vacío o todas esas versiones que se debatieron durante años, pero ahora por fin nos van a mostrar la verdad. La siguiente escena es un flashback, vemos un mundo devastado con ciudadanos calcinados y un paisaje convertido en un páramo desolado. Entre las ruinas aparece una única sobreviviente, una pequeña niña vestida con una túnica, es Xal'atath. La niña cae de rodillas y mira hacia el cielo. Sobre ella comienza a formarse una tormenta del vacío. Una fuerza oscura la golpea y le absorbe toda su energía, dejándola como un cuerpo sin vida que se desvanece en polvo. Y así, por primera vez se confirma algo enorme: Xal'atath fue una mortal y su mundo fue destruido por el vacío. Seguramente mucha gente se está enterando gracias a esta cinemática que ella era un ser mortal, pero en el reino público de pruebas del parche 11.2 de Karesh existía un diálogo oculto donde ella misma contaba que había sido mortal y que su mundo fue consumido por Dimensios. Ese diálogo fue eliminado y nunca llegó al juego final. Todo indica que no querían revelarlo en ese momento y prefirieron hacerlo ahora en esta cinemática.
Si tomamos en cuenta ese material descartado, entonces el mundo natal de Xalata fue destruido por Dimensios. Eso explicaría los tentáculos del vacío que descienden hacia ella. Hago esta aclaración porque algunas personas se preguntaban si podrían ser tentáculos de un dios antiguo. Si así fuera, tendrían una apariencia más carnal y grotesca. En cambio, estos se ven completamente formados por energía del vacío. La pobre Xalata es consumida y vemos cómo su cuerpo se impregna de vacío, sus ojos cambian de normales a un tono morado y aparece ese eclipse característico que hoy vemos en su forma de elfa. Su cuerpo parece desvanecerse, pero su esencia se transforma y muta en una criatura del vacío. Esa forma no aparece en esta cinemática, pero sí la vimos en las misiones del Lore Walking. Entonces la línea temporal de Xalata sería así: primero fue una niña mortal, luego se transformó en una entidad del vacío, más tarde fue encerrada en la daga y cuando se liberó tomó posesión del cuerpo de una elfa, por eso se ve como se ve actualmente. Mucha gente aún no sabe que esta no es su forma real, sino el cuerpo de una elfa muerta que ella poseyó. Esta alta elfa que ella poseyó originalmente vestía una túnica roja que luego pasó a ser morada y fue adornada con detalles dorados por Xalata, una estética que recuerda a la que tenía cuando era mortal. Es como si todavía conservara ciertos recuerdos o costumbres de su antigua vida. Podemos decir entonces que canónicamente Xalata fue mortal y esto es una revelación enorme. También demuestra que un ser mortal puede transformarse permanentemente en una criatura del vacío, algo de lo que ya habíamos visto pequeños ejemplos, como la esposa del caminante intersticial, que pasó de ser una etérea a mutar en una criatura del vacío. Ahora bien, quiero plantear algo importante. La escena muestra que el mundo de Xalata fue atacado por Dimensios, pero no deja de ser ella quien cuenta la historia, y sabemos que es una entidad extremadamente manipuladora y mentirosa. Si volvemos a observar la escena, el mundo ya ha sido destruido y vemos los cuerpos de sus habitantes por todas partes. Sin embargo, Xalata está en el centro sin haber sufrido daño físico. Lo único afectado parece ser su ropa. Además, este momento parece ocurrir después del ataque porque ya no se ven criaturas del vacío en el fondo. Todo está en ruinas y en silencio. Luego ella se arrodilla y se quita la capucha para mirar hacia el cielo, y acá surge algo muy llamativo. Las fuerzas del vacío destruyeron el mundo entero y mataron a todos, pero ella no sufrió ningún daño. Esto abre dos posibles caminos. El primero, que Dimensios vio algo especial en ella y decidió preservarla para convertirla en su heraldo. El segundo, y el que personalmente creo más probable, es que esta no sea toda la verdad que Xalata está contando. Quizás ella misma invocó a Dimensios a su mundo, tal vez iban a sacrificarla, tal vez la rechazaba o simplemente odiaba a su propia gente y decidió invocar al vacío a cambio de poder. Un caso muy similar al de Gul'dan, que fue tratado como un paria y terminó uniéndose a la Legión para destruir a los suyos. Esta podría ser la parte de la historia que Xalata no contó. Más adelante ella dice que lo único que aprendió fue a sobrevivir, así que esa desesperación por sobrevivir podría venir desde su vida mortal, pero claro, esto sigue siendo una suposición. Volviendo al presente, termina el flashback y Xalata le dice a Shal'Hadar que deje de escapar, que acepte su naturaleza y se una a ella. Le asegura que ahora pertenece al vacío, que esa es su familia y que no tiene sentido huir. También afirma que construirá un nuevo mundo para los suyos, para todos los miembros del vacío y que él y los heteros de la Guardia de la Sombra también forman parte de este futuro. Esto es muy interesante porque la elfa morada no lo esclaviza de inmediato ni lo obliga, le cuenta su perspectiva, le da la opción de unirse y lo trata de igual a igual, generando confianza, y Shal'Hadar, al ver a su pueblo en ruinas, termina rodeándose ante ella y jurándole lealtad. También es cierto que Shal'Hadar no tenía muchas alternativas, la Guardia de la Sombra fue casi aniquilada en la Rai Forja Mana Omega, y los pocos que quedan ahora son perseguidos por los elfos del vacío. Vayan a donde vayan, siempre estarán en peligro, así que unirse a la elfa descalza termina siendo la mejor opción. El concepto de sobrevivir es algo que Xalata ha repetido varias veces. Las demás fuerzas cósmicas tienen objetivos específicos, pero el vacío se rige por una sola idea: consumir, tener un hambre insaciable e inconstante. Y la única forma de sobrevivir como criatura del vacío es devorando a otros. Es un ciclo que se repite sin fin, y es un concepto que ella misma ha aplicado durante toda su existencia. Xalata no es una entidad descomunal como Archimonde o a la muerte. En términos de poder bruto, en realidad es relativamente débil. Puede luchar y defenderse, sí, pero su verdadera habilidad está en evitar la pelea directa y manipular tanto enemigos como aliados para que hagan lo que ella quiera. Gracias a eso ha logrado sobrevivir durante milenios como entidad del vacío, durante su encierro a la daga y en su reciente vida como elfa del vacío. Es de hecho una de las pocas villanas que no busca el enfrentamiento uno contra uno, sino que hace todo lo posible por evitarlo. Y ahí es donde radica su verdadero poder: manipular, traicionar, matar si es necesario, pero por encima de todo sobrevivir, porque eso es lo único que la ha mantenido con vida durante más de 10.000 años. La verdad me gustó mucho la cinemática, esperaba ver una historia donde Xalata fuera mortal, pero estoy seguro que quizás no sea la última vez que veamos esta versión mortal, quizás después en otro recuerdo o en otro flashback también veamos algo más de esta Xalata mortal. Pero bueno, creo que fue una idea bastante buena y que por fin nos aclara cuál es el pasado de esta elfa morada, así que personalmente me gustó mucho. En la cinemática, el arte en sí está muy bonito, así que vamos a ver si la semana que viene sale otro corto y vamos a estar acá
analizándolo. Ahora ya sabemos que probablemente salga los lunes y no los martes, pero bueno, hay que estar atento a ver qué es lo que ocurre. Así que coméntame qué te pareció esta cinemática y sobre todo coméntame tus opiniones. ¿Qué tal viste todo? ¿Te llamó la atención? ¿O quizás hay algo que no te haya llamado la atención? Cualquier duda que tenga lo dejo en los comentarios y te voy a estar respondiendo. Muchísimas gracias por ver y esta semana tenemos varios videos, así que estén atentos al canal. Nos vemos en la próxima.